Bueno, hermanos, buenos días. El apóstol Pablo, en 3 de sus cartas, Romanos, Efesios y Gálatas, utilizó una palabra que tenía como propósito dar una mejor ilustración a los que lo escuchaban, a los gentiles de esa época. Recordemos que los gentiles somos aquellos que no somos judíos de nacimiento. El apóstol Pablo utilizó la palabra adopción en varias de sus cartas, específicamente en Romanos, en Efesios y en Gálatas, con un propósito de ilustrar cuál fue lo que hizo Dios a través de Jesucristo, que nos tomó como hijos adoptivos. Nos dio potestad, siendo adoptados, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Porque tú no vas por allí diciendo, mira, hola, soy el adoptado de la familia. Tú no lo dices, tú dices, soy el hijo, soy hijo de la familia. Entonces, dentro de esa palabra adoptado, Pablo en su época hablaba de una manera muy clara, ilustrando a todos los que lo escuchaban, o a todos los que leían esas cartas que él enviaba a estas iglesias, ilustraba dependiendo del contexto de esa época, de la civilización, también incluso de las leyes de esa civilización en la cual ellos estaban sometidos, que era la civilización greco-romana o el imperio romano. La palabra griega allí, adopción, es una palabra compuesta por 2 palabras griegas. Una es huios, que es hijo, y otra es pitemi, que quiere decir colocar. Entonces esa palabra adoptado en el griego quiere decir colocar a alguien como un hijo. No tiene ninguna diferencia a lo que sucede hoy en día en la época moderna. Un adoptado es una persona que se pone como hijo, es igual. Pero lo que está alrededor de ese proceso de adopción de esa época es totalmente diferente en la gran mayoría de lo principal a lo que está sucediendo en esta época actual. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es irnos a ese contexto cultural, jurídico del proceso de adopción para entender mejor aquellas cosas que se perdieron en ese significado de la palabra adopción, tal como conocemos nosotros que es una adopción hoy en día. Entre otras cosas, este mes de noviembre es el mes de la adopción. El día 9 es el Día Internacional de la Adopción. En la actualidad, cuando se habla de adopción, se habla de un acto muy diferente de lo que pasaba hace 2000 años, ¿sí? En esa cultura grecorromana. Para entender entonces lo que Pablo quería decir a los gentiles en esas 3 cartas, necesitamos entonces, como decía, entrar en ese contexto cultural de esa época, de esa civilización. Pablo habla a todos los que leían esas cartas en esos términos que ellos conocían, porque él cuando hablaba de adopción, pues las personas en esa época encontraban en esas cartas lo que realmente Pablo tenía como intención, o el Espíritu Santo que lo inspiraba a través de esas escrituras, lo que quería decir. Y eso se ha perdido porque nosotros lo que vamos a ver hoy es que la adopción tenía unas cosas muy importantes que se pierden, que hoy en día no tiene el proceso de adopción. Vamos mejor a entrar directamente a la palabra para leer en esas 3 cartas algunos de los versículos principales que traen la palabra adopción. Vamos en orden. Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. O sea, que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Comparten la misma herencia. Todo lo que tiene ahora Cristo allá en el trono del Padre nos pertenece también a nosotros.
somos coherederos con Cristo de toda la gloria y toda la riqueza de Dios el Padre. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora vamos al libro de Efesios, otro versículo que habla sobre la palabra, o es usada la palabra adopción por el apóstol Pablo, que es inspirado por el Espíritu. Verso 5, capítulo 1 de Efesios, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Predestinado, recordemos que la predestinación es la que Dios estableció de que tú, antes de que tuvieras ese cuerpo, Dios ya te había conocido. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conocía tu espíritu. Él ya te tenía predestinado de que ibas a ser su hijo. ¿Sí? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que enlaza esa adopción y el que la hace realidad a través de ¿qué? De que Él es el que pagó por esa adopción. Precio de sangre. Dio su vida por nosotros. Según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad es porque Él le plació, Él lo quiso hacer por amor. El otro libro que también contiene la palabra adopción es el libro de Gálatas, que también es Pablo el autor, inspirado por el Espíritu. Pablo fue un apóstol que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, escribió 13 cartas y fue uno de los apóstoles más poderosos. No conoció personalmente a Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 5 en adelante. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de su Hijo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Los judíos también adoptaban. Aunque no había leyes sobre la adopción en el Antiguo Testamento, ellos adoptaban por dos motivos principales. Primero, adoptaban porque si no podían tener hijos, se consideraba que no tener hijos era una deshonra o era una afrenta no tener hijos. Por eso adoptaban. Y en segundo lugar, cuando ellos ya eran ancianos, pues, y no habían tenido hijos, pues necesitaban adoptar un hijo para garantizar ese futuro de cuidado, de cuidar también su patrimonio y que no les faltara nada, que alguien estuviera pendiente de ellos. Esos eran los dos propósitos del pueblo judío. Pero lo que vamos a hacer es centrarnos en la legislación de esa cultura, que es la cultura grecorromana o imperio romano, y cómo estaba legislada la adopción en todo ese pueblo gentil, sobre todo, no en el pueblo judío. Y Pablo extrae todo eso que él veía en ese proceso de adopción y cómo se establecía y cómo tenían de cuidado de buscar a un heredero o una persona que fuera adoptada. Y eso para Pablo le sirvió de ejemplo para llevar este mensaje de lo que hizo Dios a través de Jesucristo, que nos adoptó, nos compró y nos metió en su nueva familia, en la nueva familia de Dios, que es la familia de la fe. La adopción de hoy, como la conocemos, en la realidad es una especie, en cierto sentido, es una especie de obra, de una buena obra o una obra caritativa, y solo se adoptan bebés o niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos quieren rescatar de países pobres, países extranjeros, a esos niños que están en orfanatos, están pasando situaciones difíciles, sobre todo que lo hacen estas personas que tienen un impulso altruista, por ejemplo, artistas famosos. Vemos de que ellos tienen sus propios hijos, pero también dentro de esa familia han traído hijos adoptados de otras razas, de otros países. Y también lo hacen mucha gente hoy en día. Adoptan niños porque están enfermos, discapacitados, tienen algún problema de nacimiento, o sencillamente padres que quieren adoptar porque no pueden tener hijos y adoptan hijos de madres que no quisieron abortar, pero quisieron llevar a feliz término el nacimiento y entregarlos porque no querían criarlos.
los entregan a los sistemas de asuntos sociales de su país. La adopción en el mundo romano antiguo no era de bebés ni de niños, era de adultos. Eran de jóvenes adultos entre los 20 y casi 30 años de edad. No existía eso, no se veía que alguien adoptara a un bebé. ¿Quiénes eran los que adoptaban estos jóvenes o estos adultos? Eran familias ricas. Esto no lo veías en familias del común, ¿sí? De plebeyos o nobles. No tenían dinero. ¿Por qué? Porque la adopción siempre era costosísima. Tenía una característica principal de que el adoptado tenía que ser comprado con muchísimo dinero, con una riqueza muy alta, un precio muy alto. Y estos adoptados lo hacían familias, adoptaban las familias ricas, familias de estatus, prominentes, que tenían muchísimo patrimonio, incluso tenían hijos. No importaba si tenían hijos. Y tenían hijos de pronto que no eran varones, pues necesitaban hijo varón, porque los que se adoptaban eran varones siempre, nunca mujeres. Y si no tenían hijos, pues obviamente necesitaban adoptar. Y si tenían hijos que no pensaban que ese hijo tenía la aptitud, la capacidad, el perfil que ellos necesitaban para llevar toda esa estirpe, toda esa dinastía a futuro, que fuera de pronto una persona calificada, que tuviera los atributos que un padre necesitaba, y veía que ese hijo como que no daba la talla o no daba el listón de lo que él pretendía tener, pues adoptaba a otro para que lo reemplazara. Tremendo, ¿no? Triste para ese hijo natural. Existía algo que existe hoy en día que se llama patria potestad. En el latín es patrias potestas. Y esto es una figura jurídica originada en la antigua Roma y adoptada por algunos países. Y hoy en día todo eso, sabemos que todo ese derecho romano nació de allá. Jesucristo fue juzgado en el sistema legislativo más moderno de su época, para que no quedara duda que sí se le violaron todos los derechos a Jesucristo el Señor. Se llama derecho romano, que lo estudian en las universidades donde tú estudias abogacía o quieres ser letrado. Y es entonces la patria potestad una institución jurídica originada en la antigua Roma y es adoptada por muchos países hasta hoy. Obviamente no completa, porque se han quitado muchas cosas. Y tenía como intención regular las relaciones de los padres entre los hijos no emancipados, esos hijos menores de edad o que están todavía bajo el cuidado o la cobertura de su padre natural. Fue creado por el derecho romano, estableciendo poder exclusivo al padre. El padre en latín es patrias potestas, pater familia, sobre los hijos. Yo traigo todo esto es para que entremos en el contexto, como había dicho al inicio, en el contexto cultural, y de ahí vamos a extraer unas riquezas de lo que se perdieron o se pierde cuando tú traes esa palabra adopción hoy en día. No la debes interpretar a lo que tú ves hoy en día como es la adopción antigua. Y allí hay cosas escondidas. La palabra de Dios tiene muchas cosas escondidas. Y Dios dijo, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué poder tenía ese pater familia o ese padre de familia, que es el que tiene la patria potestad? Pues el padre, que hasta hoy eso sucede, el que tiene patria potestad puede desheredar a su hijo. Eso sucede hoy en día y es legal. Estamos hablando de cosas legales. Pero en esa época podía venderlo. Hoy en día no, porque eso es esclavitud. Venderlo. Podía incluso matar a su hijo. Tenía poder absoluto sobre sus hijos. Podía matar a su hijo, me imagino yo que tenía de alguna manera que justificar el ser entregado a que le ejecutaran a su hijo por deshonor, porque hizo un crimen, algo inmoral contra la familia, y el padre lo entregaban para que lo ejecutaran. O sea, podía matar a su hijo. O sencillamente, si no quería que ese hijo heredara, pues adoptaba un hijo que lo reemplazaba para que fuera el heredero. Tremendo. Ese es el poder que tenía el pater familia, el padre de familia con la patria potestad.
El motivo principal por el cual no se adoptaban bebés o niños era porque en esa cultura no se podía esperar qué iba a salir de ese bebé. No sabía si en la realidad iba a ser un varón, porque se adoptaban solamente hombres. No se conocía el potencial de liderazgo, sus aptitudes mentales, su fortaleza física, su sabiduría, en fin, una cantidad de atributos que se necesitaban para dirigir, porque es que recordemos que el que adoptaba en esa época eran gente de mucho dinero, eran dinastías, eran senadores, pertenecían a la clase política, al jet set de todo ese imperio, e incluso eran familias de emperadores. Pero el propósito principal de conseguirse un hijo adoptado era que fuera el heredero de la familia y que fuera digno de llevar todo ese patrimonio y pudiera garantizar la permanencia a futuro de ese patrimonio y que lo pudiera multiplicar o prosperar. O sea que la adopción, conseguirse un hijo para ser adoptado, su propósito fundamental era que necesitaban un heredero. Porque al adoptar usted en una familia de esas, al ser tú adoptado, tú ibas a ser el heredero principal o total de todo. Ibas a ser incluso el pater familia, el padre de familia. El heredero entonces era el que cuidaba la fortuna de la familia y la reputación a futuro de la familia. O sea que se invertía un cuidado absoluto y detallado de quién iba a ser ese hijo. Porque, como lo vamos a ver, era algo irrevocable. Y ya ahí vamos a empezar a hacer la comparación con las Escrituras y de lo que hizo Jesucristo con la salvación, y el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A través de qué? De una adopción prácticamente. Primero, era irrevocable. Los padres menos nobles o pobres o de la plebe, digámoslo así, que no tenían, era impensable adoptar, pues estos, si dentro de esos hijos que ellos tenían, veían un hijo con mucha aptitud, que veían que era probablemente deseable para que estas familias ricas lo tomaran como hijo adoptado, no era una deshonra, ellos lo hacían con gusto. De hecho, primero que todo tenía que ser pagado un precio muy alto, y en los corazones de estas familias pobres pues estaba principalmente ese propósito de adquirir una gran riqueza, porque no era cualquier cosa. Era un honor y no era una deshonra entregar a su hijo en adopción. Para ellos eso era la bendición más grande. Era un acto honorable entregar a su hijo a una de estas familias de senadores, de familias de emperadores, de la élite. No se hacía en secreto, era algo público y muy público, y era oficial. De hecho, era tan oficial hacer una adopción que necesitaba la aprobación o la confirmación del Senado romano. Decía, este va a ser mi hijo heredero, entonces lo investigaban y todo esto y autorizaban que fuera el heredero porque iba a tener una representación. Nadie, podría uno decir, hombre, ¿y por qué si tienes un hijo con todas esas características, te puede sacar a ti de pobreza, te puede subir tu familia a la estirpe o a lo más alto de las familias ricas? Y eso no se podía, porque era un círculo muy cerrado, a nadie iban a permitir. Tú vienes de la plena, hacían la distancia y no lo permitían. Era muy oficial, demandaba la confirmación del Senado, la autorización del Senado. Estaba involucrado en ese proceso casi todas las familias ricas. Eran personas de gran reputación. Y era así de público ese proceso de adopción, que era como una boda. Y seguimos entrando a lo que se compara, Pablo compara lo que hizo Jesucristo.
Recordemos que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. ¿Y qué hacía? ¿Qué se hace en una boda? Pues se entrega la novia al marido y esa novia nunca va a regresar a la casa de sus padres. No es que pierda comunión o comunicación o el cariño establecido entre su familia paterna. Ese hijo adoptado tampoco perdía su filiación de que este es mi papá, lo voy a visitar y siempre habrá conexión. ¿Sí? Lo mismo sucedía con la novia, pero es que la novia si regresaba otra vez a vivir a la casa de sus padres era como una deshonra. Lo que quería decir es que había sido repudiada. Pero el hijo adoptado nunca podía pasar eso. Era prohibido totalmente. Nunca un padre podía desheredar un hijo adoptado. Y esto tenía como intención de que, pues, en el proceso de un matrimonio sabemos de que no se perdía entonces la conexión con los padres de nacimiento. El hijo adoptado recibía todos los derechos y todos los privilegios de esa familia. De hecho, él se convertía en el heredero de todo lo que esa familia poseía. Y él llevaba ahora el nombre del padre. Tremendo. Un hijo adoptado era como un primogénito. ¿Qué resultados o qué consecuencias tenía el que a ti te escojan como hijo adoptivo de una familia rica? Primero, que ahora tienes un nuevo padre, por obvias razones, una nueva familia, pero ahora eres el heredero total de su patrimonio. Y esa era la razón principal de la adopción, conseguir un heredero para toda esa familia. Los hijos naturales, si los hubiesen dentro de esa familia, hijos naturales y hijos nacidos de ese matrimonio, pues nunca podían reemplazar al hijo adoptado. No estaban por encima del hijo adoptado. Era declarado el hijo adoptado, era declarado el heredero. Los hijos naturales eran coherederos. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Quiere decir que las riquezas que tiene Cristo, nosotros las compartimos con Él. Todas las deudas, si las hubiese, o procesos jurídicos, o responsabilidades que hubiera tenido ese hijo adoptado en su anterior familia, son borradas. Son borradas como si nunca hubiera existido una vida anterior de ese hijo adoptado. ¿Y eso a qué eso nos parece? Lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Tú en Cristo eres nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Tú has muerto y has nacido de nuevo en el proceso de que tú creas en Jesucristo. Es el nuevo nacimiento. Y viene el Espíritu Santo y te lo testifica. Borran entonces toda su vida pasada, excepto la conexión con su familia paterna o de nacimiento. ¿Sí? Pero el requisito principal que tenía ese proceso de adopción era, como dije antes, era que debería ser comprado con un precio muy alto. No podría ser barato, porque eso decía poco, si era poco precio, menospreciaba a ese hijo. Para los ricos era de mucho honor que entre más le pidieran por ese hijo, más ese hijo tenía, digamos, de valor o de quilates, en términos de tesoro. Tremendo, ¿no? La ley sirio-romana de esa época, o greco-romana, dice que un padre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Entonces lo que vamos a ver aquí es tremendo. Entonces, una vez que usted es adoptado, era para siempre, era imborrable, era irrevocable. ¿Y a qué se nos parece eso también? Extrayendo todas esas consecuencias de una adopción, pues la salvación es irrevocable. Una vez que tú eres salvo, no puedes perder la salvación, porque Jesucristo dijo: nadie me los arrebatará de mis manos. Yo y mi Padre lo cuidaremos. Esas ovejitas el Señor no permite que tú te pierdas. El Señor nos guarda. ¿Cómo? Por medio del poder de la fe. Y lo vimos en una predicación anterior. Se invertía entonces, como decía en el inicio, se invertía mucho tiempo en buscar que ese hijo era de verdad el que podía cumplir los sueños de esa familia y nombrarlo heredero de la familia. El adoptado estaba entonces
según esa ley sirio-romana de que el padre no lo podía desheredar, estaba más seguro que el hijo de nacimiento. Tremendo. Porque el hijo de nacimiento podía ser desheredado, podía ser vendido, podía ser adoptado por otra familia, incluso podía ser matado por su propio padre. Mientras que el adoptado no lo puedes tocar, el adoptado es para siempre, no lo puedes desheredar, es el heredero absoluto prácticamente de todas las riquezas a futuro, y es el pater familia, es el padre de familias de ahí en adelante, cuando el padre natural falte. El padre que es el nuevo padre de él. Tremendo, ¿no? O sea que el adoptado está más seguro, como decía, que el nacido natural. Y eso no se parece a lo que vemos hoy. Lo que vemos hoy es que el adoptado es algo oculto, es algo oficial obviamente por la legalidad que se establece en los procesos de adopción, pero que ojalá ese bebé a futuro no se le diga que es adoptado. De hecho, hay veces se jactan con los compañeritos, en bullying, dicen, es que eres adoptado. Lo dicen de una manera despectiva. En la Roma antigua era algo muy diferente. Ser un hijo adoptado, no vas a ir diciendo, hola, soy el adoptado de la... No, eres hijo. Lo mismo sucede en la salvación. Eres adoptado por Jesucristo, que pagó un precio altísimo. Imagínate qué es lo que costamos nosotros. Pues la vida del Hijo de Dios mismo, su sangre preciosa. El precio más alto que se pueda pagar por ti y por mí es la muerte de Dios hombre, de la sangre preciosa de Jesucristo. Eso costó la vida de Jesucristo. Y no fue una muerte cualquiera, fue una muerte sufrida, que también lo vimos en una predicación. Él tenía que sufrir para pagar la maldición en la cruz de madera. Ser adoptado era un acontecimiento de la nobleza, de la alta estirpe. Tanto es así que 9 de los Césares romanos fueron adoptados. Julio César no tuvo hijos y adoptó al futuro César, que fue Augusto. Augusto tampoco tuvo hijos. Entonces adoptó a Tiberio. Y así, hubieron 9 Césares o 9 emperadores romanos que eran adoptados por familias para ser parte de ese linaje real. Ese proceso de adopción, tenemos que nosotros como hijos de Dios experimentar lo siguiente. Debería suceder en nosotros. Primero, ser conscientes de que estamos en otra familia. La palabra de Dios habla de la familia de la fe. La palabra de Dios habla sobre que ahora pertenecemos a la familia de Dios, la familia de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque nuestra salvación es por fe. ¿Sí? Es por gracia mediante la fe en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario. Y tenemos que ser conscientes o experimentar de que estábamos en otra familia que no tenía futuro. No hablemos de familia carnal, hablemos de que pertenecíamos a ese mundo. Una familia en el mundo no tiene futuro, es una familia sin esperanza. Y con esa familia a la cual pertenecíamos antes de ser de Cristo, pues nunca llegaríamos a poseer todo lo que ahora poseemos a través de Cristo. Imagínate, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la vida eterna con Cristo. Y dice la palabra de Dios que somos escogidos. Fuimos escogidos. Imagínate en el proceso que se tenía en esa cultura para escoger un heredero, para escoger una persona digna de llevar todas esas riquezas y el nombre de esa estirpe y ser de ahí en adelante una familia dependiendo de ese hijo heredero. Pues se invertía muchísimo tiempo, muchísimo cuidado. Y dice la palabra del Señor que fuimos escogidos. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y también dice que somos comprados. En 1 Corintios 6:20 y en 1 Pedro 1:18 al 19 dice que fuimos comprados con precio de sangre. No fue con dinero, fue con la sangre, con la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo más preciado de Dios el Padre.
También tenemos que experimentar o tener en cuenta que se nos da el nombre de la nueva familia. Nosotros ahora, nuestro nombre es hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Lo que quiere decir es que tú no te haces llamar adoptado. El Espíritu Santo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que estás autorizado de llamarte hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Eso está. Nos convertimos en herederos de todo lo que nuestro Padre Celestial posee. Romanos 8:16, coherederos con Cristo. Y eso nunca va a ser revocado. Es la salvación irrevocable. En la ceremonia de adopción existía también algo allí que me llamó muchísimo la atención, lo investigué y encontramos que las Escrituras revelan también esto que les voy a decir. En la ceremonia de adopción tenían que haber 7 testigos. 7 testigos. ¿Por qué se necesitaban 7 testigos? Para establecer la legalidad de esa adopción. Por si acaso uno de esos hijos naturales quería refutar o desafiar o apelar sobre esa adopción. Entonces habían 7 testigos y eso lo que hacía era establecer una legalidad, brindar esa adopción que se había hecho. Pero entonces, como ya hemos venido mirando de dónde se compara, o el propósito de Pablo de hablar sobre la adopción, cómo lo podemos ir viendo en el proceso de adopción con Jesucristo. ¿Dónde están esos testigos? Pues la palabra de Dios también lo dice. Gálatas 4 dice, primero, que hemos recibido la adopción como hijos. En el verso 6 dice, porque vosotros sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hace ese Espíritu Santo en nuestros corazones? Pues Romanos 8:16 lo dice. Romanos 8:16 lo dice. Para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? Un testigo. Un testigo testifica lo que ha sido, lo que él ha visto. En este caso, el Espíritu Santo viene a tu vida y te da la certeza de que ahora eres hijo de Dios y te convence, porque esa es la tarea del Espíritu Santo, convencernos. Y Él es el testigo. Pero sigamos mirando más profundamente, porque es que se habla de 7, no un testigo. Ahí el Espíritu Santo sería uno. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo no es solamente uno. Y es un misterio que lo vamos a mirar en estos pasajes. El profeta Zacarías en el capítulo 4 dice la palabra, del verso 2 al 10, dice que él tuvo un sueño, él vio los 7 espíritus de Dios y los vio como 7 lámparas. Esas 7 lámparas es la menorá, que lo conocemos todos, que es ese candelero de 7 brazos. Tenemos uno aquí en la mesa de la Santa Cena. Tiene 7 brazos con 7 llamas de fuego y representan la zarza ardiente que se le apareció a Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí, y también representa los 7 espíritus de Dios que habla la palabra. Y vamos a ver dónde aparecen esos 7 espíritus. Dice Apocalipsis 1:4, quiero que me acompañen y lo miremos, porque esto sí me pareció a mí, me encanta esos misterios, esas cosas ocultas que tiene la palabra, pero el propósito es enseñarnos esas cosas de la vida de Dios, de lo que es el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? El que es, era y ha de venir. Pues Jesucristo, el Señor. De hecho está Jesucristo allí dictándole las palabras que debe escribir a esas iglesias. Jesucristo mismo escribió, dictó al apóstol Juan, allá en el destierro, allá en la isla de Patmos, donde fue desterrado en sus últimos años. Creo que se le apareció Cristo después de 30 o 50 o 60 años.
Y él lo veía allí, estaba con él, y le dictó el Apocalipsis. Y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ya empezamos a ver que aparece allí en la escritura eso, y nos vamos a adentrar mucho más. Pero entonces la palabra de Dios, como lo vamos a ver, demuestra que esos 7 espíritus en la realidad son 7 atributos del Espíritu Santo. Y eso está en Isaías 11, verso 12 en adelante, y dice que estos son los 7 espíritus. Está el espíritu de sabiduría y entendimiento. Cuando tú recibes a Cristo, viene el Espíritu Santo en tu vida, tú compartes esos atributos que tiene el Espíritu Santo para tu vida. Si de verdad te estás metiendo de lleno en la palabra de Dios, si de verdad tienes una relación íntima con Dios todos los días en el lugar secreto, pues tú tienes acceso a esa sabiduría y ese entendimiento. ¿Para qué? Sabiduría y entendimiento de la palabra. Cuando tú te adentras en la palabra y empiezas a navegar a esas aguas profundas de la palabra, tu vida empieza a tener sabiduría. ¿Por qué? El Espíritu Santo te asiste. También el espíritu de consejo y de poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo a tu vida. De consejo, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo está contigo, tú puedes dar buen consejo. Tú puedes ayudar a otras personas, exhortarlas, guiarlas en sus vidas. Sí, el espíritu de conocimiento y de temor. ¿El conocimiento de qué? De la palabra. Y el Señor te da a conocer esas cosas ocultas que no conocemos. De temor, que es el principio de la sabiduría. El temor es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. El respeto de las cosas de Dios. El espíritu de juicio. No es para que estés juzgando a la gente, no. El Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de pecado, de justicia y de juicio, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, para que puedas decir: este es el camino que el Señor me está mostrando. O dentro de esa exhortación o ese consejo puedas decirle a tu hermano: esto no es de Dios, apártate de ese camino. ¿Sí? Porque tú no puedes ir juzgando, el que juzga es Dios. El espíritu de verdad. Cristo es la verdad, es el espíritu de Cristo. La verdad, la palabra cumplida, la palabra rema, la palabra que ya ha sido revelada y cumplida. Eso está en Juan 14, 17 y 15, 26 y 1 de Juan 4, 7. El espíritu de juicio está en Isaías 4, 4. El espíritu de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe es poder de Dios para la salvación. Así como el Señor nos convenció, se necesitó una fe sobrenatural, necesitamos de continuo esa fe sobrenatural para preservarnos en este mundo y poder llegar a feliz término al último día de nuestras vidas, siendo agradables a Dios, siendo santos. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y el espíritu de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Dice la palabra que ese mismo Espíritu es el que nos asiste a nosotros. Imagínate, el mismo Espíritu que resucita a Cristo es el mismo Espíritu que habita en nuestros cuerpos, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Tenemos el poder más tremendo que pueda tener un ser humano, y es la presencia, el regalo, la promesa que dijo Jesucristo, que nos convendría que Él se fuera al trono del Padre, porque desde el trono del Padre enviaría al Espíritu de Él, el Espíritu Santo, el otro consolador, nuestro defensor, nuestra ayuda, nuestro divino compañero. Sin el Espíritu Santo estaríamos muertos. No tendríamos el aceite que hablábamos en la última meditación, en la última palabra que se trajo aquí. Necesitamos el aceite. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento, y esa bien otra promesa de que va a haber el arrebatamiento, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia es ¿para qué? Para que sus hijos, o sea, nosotros los hijos de Dios, no pasemos por esa gran tribulación o ese juicio que va a venir sobre la tierra. Y el Señor nos rescata y nos quita de lo que va a venir tan tremendo. Entonces, ¿quiénes vamos a ser arrebatados? Lo vimos en la parábola de las 7 vírgenes. Aquellos que tengan aceite en sus lámparas. Porque ¿cómo vas a brillar si no tienes aceite, que es el combustible?
La lámpara es la palabra. ¿Qué ganas con que te sepas todas las escrituras, los versículos y las referencias de los versículos, pero no tienes el Espíritu Santo? Eres un fariseo. Un fariseo se sabe la palabra de memoria en la época de Cristo, pero eran enemigos de Dios. ¿Cuál es la diferencia de ese fariseo con nosotros? Tenemos la palabra, la escudriñamos, la comemos con gusto todos los días, y eso provoca en nosotros el aceite. Recordemos del monte Sinaí, perdón, del monte de los olivos, ¿sí? Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Jesucristo mantenía allí, en los olivos. ¿Qué? Orando, orando y orando, recibiendo el aceite, el aceite, el aceite. ¿Cómo recibes el aceite? Con una relación con Dios, todos los días. Entonces, estos 7 espíritus, teólogos expertos en palabra, se le llama el espíritu séptuple de Dios, que está personificado, en otras palabras, en Cristo. De hecho, el mismo Jesucristo dice que Él tenía los 7 espíritus. Y vamos a buscarlo en Apocalipsis 3.1, que me parece espectacular. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Ven de que Jesucristo le decía a Pablo: escribe. Es el único libro de la Biblia prácticamente que Jesucristo de primera mano lo dice así: escribe esto. Pablo le decía al escriba que escribiera, ¿sí? Muchas cartas, pero hay varias cartas donde él ya escribía de su puño y letra. Aquí es Jesucristo diciéndole al apóstol Juan: escribe, te voy a dictar lo que quiero que hagas. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y ahí sigue el versículo. Tremendo, ¿no? El mismo Jesucristo, el Señor, dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo sobre eso en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10, y dice, habla sobre eso. Esos 7 espíritus que habitan en Jesucristo, aquí lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10. Dice: porque en Él, ¿quién es en Él? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente quiere decir que habita en el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. No ser esos hermanitos de República Independiente que están allá afuera y dicen: no voy a la iglesia, es que yo estoy esperando que la iglesia sea perfecta, es que yo quiero que el pastor sea una persona que me agrade, o los hermanitos, o el lugar, la alabanza sea esas alabanzas tan hermosas, sonido de alta fidelidad y todo eso para poder ir. Pues están corriendo un gran peligro. No porque vayan a perder la salvación, pero en este mundo van a pasar una vida muy difícil. Tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo, porque allí habita, como dice esta palabra, toda la plenitud de la deidad, los 7 espíritus, los 7 atributos que acabamos de ver del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó en Pentecostés y allí se fundó la iglesia. Y todavía sigue en la iglesia. Recordemos que en una palabra anterior decíamos que va a llegar el momento de que ese va a ser quitado. ¿Quién? El Espíritu Santo. En la iglesia va a ser quitado y allí se va a manifestar aquel inicuo que dice la palabra de Dios, el falso profeta o el anticristo. Y allí es donde ya vendrá la gran tribulación. Allí, esa es una profecía del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y sigue el verso y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Jesucristo tiene esa llenura de los 7 espíritus de Dios, de los 7 atributos, pues si nosotros compartimos y somos coherederos con Él y estamos dentro de ese cuerpo donde están ese Espíritu Santo, pues nosotros tenemos todos esos atributos del Espíritu Santo. Podemos gozarnos y disfrutar de toda esa sabiduría de Dios a través del Espíritu. Esta plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas garantiza su fidelidad y la seguridad de esa adopción. Como decíamos, de esos 7 testigos, ¿era para qué? Para garantizar y darle, es una palabra, y darle legalidad
al proceso de adopción. Ya era irrevocable, nadie podía, ni siquiera esos hijos naturales de esa casa podían decir, mira, yo estoy en contra de ese hijo adoptado. No lo podían hacer, estaba por encima de ellos incluso. Entonces el Espíritu Santo, con esos 7 espíritus, esos 7 atributos, el mismo Espíritu te da la fidelidad, garantizan esa fidelidad de Dios y te da la seguridad de que eres hijo adoptado y te da la potestad de no ser llamado hijo adoptado, sino hijo de Dios. ¿Sí? Dice la palabra entonces que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordemos entonces en Gálatas capítulo 4, 7, como lo leímos al inicio, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si ahora eres hijo, pues eres heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Esto ya finaliza y cierra el proceso de salvación establecido por Dios. Ya esa es la consumación de la obra redentora de Cristo, de que tú recibas a Cristo y se te confirme de que eres un hijo heredero, adoptado, coheredero con Cristo, pero que Dios te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esto es gracia pura, totalmente gracia, porque es gratuito, nunca lo mereceríamos. Y para finalizar, la adopción tenía como propósito principal, que lo dijimos, era conseguir un heredero para toda esa familia. Y Pablo hablaba así a los Gálatas, a los Efesios y a los romanos de esa manera para poder que entendieran ese proceso de adopción. Lo que no lograríamos nosotros era coger esa palabra y verla en el contexto moderno, actual. No le hallaríamos esas riquezas. Para finalizar entonces, Juan 8, verso 35 y 36. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor los bendiga, hermanos.